Buenos días, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, profesor. Ya, habíamos ya visto el inicio de serie potencia, entonces vamos a repasar rapidito esto para mostrarle otro material, ¿ya? Entonces una serie potencia es una suma de potencias, puede ser alrededor de x sub 0 o alrededor de 0. Ahí tenemos las dos series. Entonces sumatoria de m igual a 0 a infinito de a sub m por la potencia x menos x sub 0 a la m, ¿no? Los distintos coeficientes a sub m, a sub 0, a sub 1, a sub 2, sucesivamente son constantes, llamadas coeficientes de la serie. X sub 0 es una constante que viene a ser el centro de la serie, ¿no? Y X la variable. Un caso particular es que X sub 0 sea 0 y se simplifica la serie anterior como la sumatoria de m igual a 0 a infinito, de a sub m por x a la m, ¿no? Normalmente en los libros con esa serie potencia se asume la segunda expresión. ¿Se está escuchando bien? Sí, profesor. Escucho un ruido ahí. Ya, entonces eso hemos visto. Este material que está acá es del libro de Crazy, la versión de la 7ª edición, me parece. Y ahí hemos visto algunas series, como la serie geométrica 1 sobre 1 menos x, ¿no? Que es la sumatoria igual a 0 a infinito x a la m, que es igual a 1 más x cuadrado y así sucesivamente. Esa serie converge cuando valor absoluto de x es menor que 1. Tenemos la serie e a la x, sumatoria de m igual a 0 a infinito, x a la m sobre el factorial de m. Eso viene a ser 1 más x sobre el factorial de 1, más x cuadrado factorial de 2, más x cubo factorial de 3, sucesivamente, más x a la m factorial de m, ¿no? Y esa convergencia es para todos los reales. Por lo tanto, si es para todos los reales, x puede ser cambiado por menos x. Y obtenemos entonces e a la menos x. Y esto sería entonces 1 menos x más x cuadrado factorial de 2 menos x cubo factorial de 3 más x cuarta factorial de 4 menos x quinta sobre el factorial de 5. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, teniendo la serie e a la x y e a la menos x, ustedes pueden sumar
y dividir entre 2 y van a tener la serie del coseno hiperbólico. Y si ustedes restan e a la x menos c a la menos x dividen entre 2, tienen la del seno hiperbólico, ¿no? Las dos últimas son coseno y seno. También se puede obtener otra serie como logaritmo de 1 más x, raíz cuadrada de 1 más x, raíz cuadrada de 1 menos x, ¿no? Estas series, entre un rato les voy a mostrar cómo se obtienen, ¿eh? Después se vio la derivada. Es importante, teniendo la serie de potencia, escucho un rebote de mi voz. No sé si ustedes cómo están escuchando. Profesor, parece que un compañero tiene su micro prendido. No sé qué puede ser porque otra vez no escucho ese rebote. Hoy día estoy escuchando el rebote. ¿Ustedes cómo escuchan? Escuchamos el rebote también, profesor. A ustedes también lo escucho con distorsión. Bueno, ahí tenemos la serie de potencia, sumatoria m igual a 0 infinito, de a sub m por x a la m. Derivamos esa serie y tenemos la sumatoria de m igual a 1 a infinito. Y esa potencia pasa como coeficiente m veces a sub m por x al m menos 1, ¿no? Derivamos otra vez y entonces tenemos esa potencia, el exponente m menos 1 pasa como coeficiente, va a ser m por m menos 1 a sub m por x a la m menos 2, y empieza desde 2. En la clase anterior le dije que la sumatoria que representa I' se puede cambiar por m igual a 0 hasta infinito sin modificar nada, ¿ya? Sin modificar nada. O también yo puedo restar 1 al límite inferior y 1 al límite superior, y donde vea m en el término general se cambia por m más 1. Entonces va a ser m más 1 por a sub m más 1 por x a la m, ¿no? La idea es que se tenga en las potencias x a la m en lo posible y que la sumatoria empiece desde 0. Y hay dos formas entonces. Eso lo vamos a ver en un ratito. Ya le expliqué la vez pasada. Ahora tenemos la segunda derivada. También la potencia es x a la m menos 2. Entonces acá puedo poner 0, el límite inferior de la sumatoria, desde m igual a 0, y no se altera nada, porque cuando m vale 0, este primer factor anula todo lo demás. Y cuando m vale 1, el segundo factor m menos 1 se hace 0, anula. Entonces no altera en nada. Otro alumno puede restar 1 a los límites de la sumatoria, desde 1 hasta infinito, y desplazo una unidad. Esto va a ser m más 1 por m, a sub m por x al m menos 1. Y otro alumno puede desplazar 2. Resto 2, empieza desde 0 a infinito, que va a ser m más 2 por m más 1 por a sub m más 2 por x a la m, ¿no? Son tres formas de expresar la segunda derivada. Entonces, en un rato vamos a ver cuánto es conveniente hacer cada una de esas formas. Luego el libro hace dos soluciones, y' igual a i, sale la función exponencial, ¿no? Les había mencionado que hacer eso por serie de potencia, en este caso particular, invierte mucho tiempo, y cuando los coeficientes son constantes, no conviene aplicar serie de potencia, ¿no? Entonces, se basa esto que la serie potencial I' y ahí son potencia de x, entonces es un polinomio idénticamente nulo. Entonces cada coeficiente de esa serie debe ser 0. De ahí salen las relaciones. Como es solamente una ecuación de primer orden, debe estar asociada
una sola constante. Y ahí entonces se hace ese trabajo, ¿no? Ahí está. Y si ustedes pueden identificar la serie que resulta, lo identifican y esto sería el exponencial e a la x. Si no se puede identificar, porque no todo resultado va a ser fácil de identificar, lo dejan ahí con 3 términos no nulos. Acá tenemos otra ecuación, igual formamos el producto al lado derecho x por la sumatoria y al lado izquierdo la primera derivada de la sumatoria. Igualamos los coeficientes y también por ser de primer orden, una sola constante, ¿no? Y ahí está. Y esta es la serie, si nosotros ponemos acá, es 1 más x elevado al cuadrado, más x cuadrado, todo eso al cuadrado, sobre el factorial de 2, más x cuadrado al cubo factorial de 3, más x cuadrado a la cuarta factorial de 4. Entonces, es la serie del desarrollo de e a la x cuadrado, ¿no? Entonces, ahí los autores del libro han identificado y ponen e a la x cuadrado. Si ustedes no se percatan de ese detalle, vuelvo a repetir, se deja con 3, máximo 4 términos no nulos, ¿no? Y ahí queda la solución. Ahí también es un problema de coeficiente constante, no amerita hacerlo por serie de potencia porque se va a elevar más. Ahí tengo una combinación de senos y cosenos. Igual hace el polinomio idénticamente nulo y cada coeficiente, este primer término independiente igual a 0, sale a sub 2 menos a sub 0 sobre 2. Esto es igual a 0, sale a sub 3 menos a sub 1 sobre 6, que es factorial de 3. Y así sucesivamente, hasta que encuentra la relación, ¿no? Ahí está igualando los coeficientes de las distintas potencias y logra ese resultado. Como la ecuación es de segundo orden, van a haber dos funciones linealmente independientes y asociadas a cada una multiplicados por constantes, generalmente a sub 0 y a sub 1, ¿no? Ya tenemos esto, es la del coseno y esta es la serie del seno. Y ahí queda la solución. Entonces ya lo hemos visto, hay algunos ejercicios. La mayoría son de coeficientes constantes, no amerita aplicar este método de serie de potencia. Acá habla antes de alguna serie más importante que se aplica mucho en física, eso no va a ser tan rápido de resolver, ¿no? Hay propiedades de la sumatoria, ya ustedes deben haber visto eso en otros cursos, pero no necesitamos mucho de esas propiedades. Lo que sí interesa es el intervalo de convergencia y el radio de convergencia, ¿no? Entonces, cuando se hace alrededor de x sub 0, se pone el valor absoluto de x menos x sub 0, menor que r. O sea, se entra en x sub 0 y hacia la izquierda me alejo r y a la derecha me alejo r. Este va a ser el intervalo abierto desde x sub 0 menos r hasta x sub 0 más r. Ese r mayúscula es el radio de convergencia. Hoy día temprano le envié material de esto para allá del radio de convergencia y ahí sale R en la fórmula. Acá están dos fórmulas para encontrar y en el material que yo obtengo es 1 sobre R, límite de esta raíz enésima de A sub m, ¿eh? Ojo, 1 sobre R igual al límite, o B, 1 sobre R igual al límite de la comparación. Eso es lo que aparecía en la versión antigua, al menos las dos primeras ediciones del libro, lo trabajaba así. Entonces esta versión ya directamente pone el R, ¿no? El R. Bueno, es lo mismo. Entonces estos son los dos métodos que más utilizamos para encontrar el radio de convergencia de la serie encontrada. Más se utiliza el segundo de la comparación, ¿no? Entonces, razón.
dividimos entonces el coeficiente A sub m más 1 entre A sub m, valor absoluto, y límite cuando m tiende a infinito, y ese le tomamos el recíproco, y eso me da R, que puede ser un valor real, o puede ser infinito la serie, o sea, quiere decir que eso es para todos los reales, o puede ser R igual a 0, lo cual es válido para un solo punto, ¿no? Y hace algunos ejemplos para encontrar el radio de convergencia, ¿no? Entonces ahí identifica, no sé bien que la sumatoria es de m igual a 0 a infinito de un coeficiente a sub m por x a la m, ¿ya? Entonces, en algún caso va a aparecer x a la 2m, x a la 3m, x menos 1 a la 2m, así. Entonces ahí tiene que hacer un cambio de variable como un ejercicio que muestra acá el libro, ¿no? En los libros antiguos no había estos ejemplos, ¿no? No había estos ejemplos. Entonces ahí identifico el A sub m, como dice acá, es lo que multiplica a la potencia x a la m, y que va después de la sumatoria, va a ser factorial de m. Por lo tanto, A sub m más 1 va a ser factorial de m más 1, y hago ese cociente. El factorial de m más 1, que es m más 1 con factorial de m, dividido entre factorial de m se va y queda m más 1. A esto le tomo el límite cuando m tiende a infinito, infinito más 1 está tendiendo a infinito. Si este cociente en valor absoluto tiende a más infinito, el recíproco tiende a 0. Entonces ahí está, el recíproco tiende a 0. Por lo tanto, R vale 0 y la serie solamente converge para un valor que sería x igual a 0. Estudiar todo esto para un caso particular que es válido solamente para un punto no tiene sentido, ¿no? La serie geométrica, la potencia, perdón, el coeficiente A sub m, en este caso viene a ser 1, que es lo que multiplica la potencia x a la m. Si A sub m vale 1, A sub m más 1 también vale 1, el cociente vale 1, y su valor absoluto también vale 1. Y cuando tome el límite de ese cociente, ¿no? Así como en este caso, límite cuando m tiende a infinito, esto vale 1 y esto vale 1, el cociente me queda 1, y el límite de una constante vale 1. La recíproca también vale 1, por lo tanto R vale 1, ¿no? Por eso que afirma que el radio de convergencia vale 1. Como está desarrollado alrededor de 0, valor absoluto de x menor que 1. Ahí a la x, el A sub m, 1 sobre el factorial de m, y A sub m más 1, 1 sobre el factorial de m más 1. Entonces pasa arriba factorial de m más 1, perdón, factorial de m, y abajo factorial de m más 1, que va a ser m más 1 por factorial de m. Se va factorial de m, y abajo queda 1 sobre m más 1. Cuando m tiende a infinito, infinito más 1 va a ser 1, infinito, 1 sobre infinito 0, entonces el límite de esto, cuando m tiende a infinito, tiende a 0, el recíproco tiende a infinito, por eso que esta serie es convergente para todos los reales, ¿no? Ahí para toda x. Y acá juegan, ¿no? Si este es válido, esta serie es válido para todos los reales, menos x también es real, por lo tanto acá ustedes cambian x por menos x, y acá va a ser menos x a la m factorial de m, que va a ser menos 1 a la m por x a la m, ¿no? Entonces los impares van a cambiar de signo, y los pares absorben el signo. Ya tengo entonces la serie de e a la x. Y en un problema que puso, era e a la x cuadrada, entonces acá cambiamos x, si x es real, x cuadrado también es real, entonces es válido para e a la x cuadrado. Entonces cambio acá e a la x cuadrado, acá será x cuadrado a la 2m, y queda 1 más x cuadrado más x cuarta factorial de 2 más x sexta factorial de 3, y así sucesivamente. Acá hay una variante, y en uno de los ejercicios yo he resuelto más o menos 8 problemas del libro antiguo, y en uno creo que me he equivocado,
¿no? No hice el cambio de variable. Acá es esta sumatoria de un coeficiente a su m por una potencia x a la 3m. No se olviden que la serie de potencia es x a la m. Entonces acá tengo que hacer un cambio de variable, x cubo igual a t. ¿Ya? X cubo igual a t. Entonces, para ver entonces el intervalo de convergencia, si es que pidiese. Y justo acá dice encontrar el radio de convergencia, ¿no? Entonces ahí se mete la comparación a sub m más 1 entre a sub m. Entonces, esto de acá es a sub m que va abajo. A sub m más 1 va a ser menos 1 a la m más 1 sobre 8 a la m más 1. Dividido entre esto, entonces 8 a la m pasa arriba y abajo 8 a la m más 1. Entonces va 8 a la m y queda abajo 8. Queda 8. Y acá queda menos 1 a la m más 1 arriba y abajo menos 1 a la m. Queda arriba menos 1 solamente, pero como se toma valor absoluto, se absorbe eso y queda entonces solamente un octavo. Entonces a esto le tomo el límite, cuando m tiende a infinito, como es constante me sale un octavo. Invierto ese límite y entonces me queda 8. Entonces el radio de convergencia va a ser 8. Ahí no hay problema, ¿no? Y ahí sale que hace un cambio de variable, por ahí, acá hace el cambio de variable, xq igual a t. ¿Para qué? Para que esto sea sumatoria de t a la m. Entonces ya tengo esto, y entonces ya tengo 8, y ahí pone entonces valor absoluto de t menor que 8. Y entonces, ¿qué cosa es t? Es x cubo. Entonces, valor absoluto de x cubo menor que 8, por lo tanto, x menor que 2. Entonces, esto converge de menos 2 hasta 2. En uno de los problemas que he resuelto, me olvidé y no cambié a ese valor de x cuadrado. ¿Ya? Entonces acá es x cuadrado y menor que el número que sale. Entonces el valor absoluto de x va a ser menor que la raíz. Ya ustedes corrigen. ¿Ya? Entonces eso me equivoqué en la solución. Bueno, acá habla de operaciones con serie, ¿no? Derivación término a término. Esto es lo que vamos a usar. No se olviden que en la primera derivada empieza con m igual a 1. En la segunda derivada empieza con m igual a 2, ¿no? Ahí tenemos la segunda derivada. Va a ser diferente al método extendido de la serie de potencia, que es el método de Frobenius, que todos empiezan en 0. La primera, la segunda, la tercera derivada. Bueno, asociar términos, eso ya conocen ustedes, siempre y cuando la sumatoria empiece desde 0 a infinito, y acá de 0 a infinito, o si sumo, puedo compactar una sola sumatoria y sumo los coeficientes, ¿no? Los términos de la sumatoria. Ahí está, sale el factor común, x menos x a la m, y acá queda su m más b su m. Multiplicación también de la serie. Cambio en los índices de la sumatoria. Mientras no muevan los límites, el índice superior a la sumatoria, ustedes pueden cambiar de letra, M, E, K o I, cualquier letra, y la sumatoria sigue siendo el mismo resultado, ¿no? Eso sería. Pero puedo yo restar 1 a cada uno, entonces esto se desplaza, ¿no? Acá, por ejemplo, desde m igual a 2 a infinito, y acá usa otra letra. No es necesario que cambie de letra, simplemente restan 2 acá y restan 2. Y entonces esto queda aumentado en 2. Va a ser m más 2 por m más 1 por a sub m más 2 por x a la m, ¿no? Y sale lo mismo este resultado. Es lo que yo utilizo en la solución de los problemas. Dice, existencia de la solución en serie de potencia. Funciones analíticas, ¿no? Entonces, una función recibe el nombre de analítica si se puede expresar en potencias de x o de x menos x sub 0, ¿no? Esa es una función analítica. Entonces es importante esa definición porque vamos a estar abocados en resolver. Generalmente
una ecuación de segundo orden con segundo miembro igual a 0. Y a ese problema, con segundo miembro igual a 0, mínimamente, si son bien rápidos y no trabajan en borrado, sino de frente en limpio, ese problema le va a quitar unos 10 minutos. ¿No? Si el problema es un poquito más extenso, le va a quitar 20 minutos. No va a ser difícil por lo general, porque por ahí va a haber algún problema especial, pero por lo demás, la gran mayoría tiene el mismo tratamiento. Entonces, no es difícil, pero sí le va a quitar tiempo. Y si se equivocan, van a tener que revisar dónde está el error, ¿no? ¿Qué dice este teorema? Dice que si Px, Qx y Rx son funciones analíticas alrededor de 0, entonces la función desconocida ahí también es analítica y admite tener una solución serie de potencia. Una serie de potencia. Acá también cambia la ecuación. Acá la segunda derivada tiene coeficiente 1. Acá lo multiplican por una función. Entonces ahí también dice, para que esta ecuación diferencial tenga una solución serie de potencia, se requiere que h rayita arriba, el p con rayita, u rayita y r rayita arriba, deben ser funciones analíticas, ¿no? Y lógicamente, para que sea de segundo orden, este coeficiente h de x rayita debe ser diferente de 0. En eso se basa, ¿no? Pero por ahí debe decir que esta demostración es bastante fuerte y se encuentra en libros de variable compleja. El libro da una referencia, creo que el autor es Dover, no sé si fue demostrado en 1942, no recuerdo. Ahí está la definición de función analítica. Una función f, por regla de correspondencia f de x, se llama analítica en un punto x igual a x sub 0, si puede representarse por una serie de potencias de la diferencia x menos x sub 0, ¿no? Con radio de convergencia r mayor que 0. Entonces, este es el teorema, entonces, que justifica que un problema que se pueda plantear pueda ser resuelto por serie de potencias. Acá dice el apéndice A6. Yo tengo acá en casa, creo, el libro de la edición segunda, creo tercera, y ahí indica el B12, me parece. Un ratito voy a ver. El libro que tengo acá a la mano es un libro en un volumen 1, ¿no? Antiguamente salía en 2 volúmenes. Uno era para esta parte de ecuaciones diferenciales y la otra parte era para series de Fourier. En matemáticas avanzadas para ingeniería, ¿no? Erwin Crazy. Un ratito estoy buscando la referencia. Yo les mencionaba que este libro era muy bueno para los 2 últimos capítulos, que sería serie de potencia y transformada de Laplace. Acá dice, la demostración requiere métodos avanzados del análisis complejo y puede hallarse en la referencia B11, ¿no? B11. Esa referencia de esta versión antigua que yo tengo, el B11,
me parece que es el libro de Dover. En algún momento lo leí, ¿no? Acá está. Ecuaciones ordinarias, Nueva York, Dover, escrito en 1956, ¿no? Ahí en este libro se encuentra la demostración. Han cambiado, lo han puesto el apéndice A6, ¿no? Entonces ya este libro que estoy mostrando tiene un solo volumen. Ahí están los dos, que servía antiguamente para cuando yo estudiaba matemáticas 4 y matemáticas 5, ¿no? Matemáticas 5 tiene que ver con variables complejas y series de Fourier. Entonces ya esto está compactado en una sola edición, en cambio el otro en dos volúmenes. Bueno, ahí tienen ustedes ejercicios para practicar. Los que están ahí todavía son fáciles, quizá a excepción del 9, del 8 y del 10, ¿no? Aunque el 9, fíjense, al ojo hay una solución y igual a x, y puedo utilizar Lambert para encontrar otra solución que sale directo, más fácil que sea potencia. Acá tenemos una solución al ojo igual a x, ¿no? Entonces ya tenemos esa expresión. En cambio al 8 no se puede ver a simple vista una solución, se tendrá que aplicar en este caso series de potencia. Cuando todos los métodos fallan, se aplica serie de potencia, ¿no? Y acá están estos ejercicios que les decía, y algunos de estos los he resuelto, ¿eh? Entonces fíjense que acá el primero, x a la m, acá x a la 2m, entonces hay que cambiar x cuadrado por t. Acá también x cuadrado por t. Acá fíjense que tiene x, no es entonces el x a la m, hay que cambiar para que sea una potencia de m nomás, ¿no? Acá también x cuadrado igual a t, acá sí está bien, acá x cuadrado igual a t, acá está bien, acá también, el 25, poner x menos 1, igual t al cuadrado, ¿no? Polinomio Legendre. Pero vamos a ver esto rapidito. Ya estas no son funciones simples, ¿no? Los ejemplos y problemas considerados hasta este punto se incluyeron con la intención de adquirir confianza con el método de las series de potencia, así como para obtener habilidad en la aplicación práctica del mismo. Pero desde luego esas ecuaciones podrían resolverse por otros métodos, para hacer posible la comparación de los resultados. Se considera ahora la primera gran ecuación de la física, la ecuación diferencial de Legendre, ¿no? Entonces es un matemático francés y se usa esto para varias aplicaciones en física. Entonces, n le pueden dar un número natural, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, y salen funciones especiales, ¿no? Entonces acá asumimos una serie de potencias. Esta va a ser la solución que buscamos. Entonces ponemos su primera derivada y su segunda derivada. Entonces acá está, reemplazamos en la ecuación. La ecuación es 1 menos x cuadrado por y segunda. Ese y segunda es la sumatoria de m igual a 2 a infinito de esta expresión. Menos 2 veces y prima viene a ser la sumatoria de m igual a 1 a infinito de todo esto, ¿no? Más n, y acá por n más 1. Y ese n por n más 1 le ha llamado un factor k, ¿ya? Le está llamando k. Entonces acá era n por n más 1 por i. Entonces le está llamando k por i. Entonces noten ustedes que acá la sumatoria empieza la primera en 2, la segunda en 1 y la tercera en 0. Entonces por comodidad se busca que todos empiecen de 0 y eso es fácil de lograr. Y en lo posible que todos tengan la potencia x a la m. En este caso no todos los términos van a tener x a la m. Entonces cuando yo multiplique, fíjense,
este 1 por esta sumatoria, me va a quedar la potencia x a la m menos 2. Entonces ahí resto 2 acá, empieza en 0 hasta infinito, y acá desplazo 2 unidades, va a ser m más 2 por m más 1 por a sub m más 2 por x a la m. Pero cuando yo tengo acá menos x cuadrado por esta sumatoria, me queda menos la sumatoria desde m igual a 2 hasta infinito, y acá este x a la m menos 2 va a estar multiplicado por el x cuadrado, y me va a quedar por x a la m. Ya conseguí entonces el x a la m. Por lo tanto, automáticamente cambio, esto empieza en 2, lo pongo en 0. Pero lo pongo en 0 siempre y cuando no me altere nada. Y acá no se altera, porque cuando m vale 0, este primer coeficiente es 0 y anula toda la potencia que estoy agregando. Y más cuando m vale 1, el segundo factor m menos 1, cuando m vale 1, vale 0 y anula todo lo que estoy agregando. Entonces hago esa expresión. Acá, por ejemplo, menos, ese 2x va a ingresar dentro de la sumatoria, acá menos la sumatoria desde m igual a 1 a infinito, acá tengo 2 veces m por a sub m por x a la m menos 1 por x. Ya logré el x a la m, pero empieza desde 1. Entonces yo cambio 1 por 0, sin modificar nada de esto, y ya logré que la sumatoria empiece de 0 y que el exponente sea x a la m, ¿no? Ya tengo todo eso. Y acá también x a la m y comienzo a trabajar, ordeno, ¿no? Eso lo vamos a ver con los ejercicios que muestro en un ratito. Ahí trabaja el autor y va ordenando. Bueno, acá lo hace de manera extendida, ¿no? Yo lo que hago es trabajar en forma compacta, y una vez que tengo en forma compacta, voy a tener lo que llamo una fórmula de recurrencia, donde va a estar un coeficiente en función de otros, ¿no? Entonces acá lo hace para menor potencia, ¿ya? Acá está expandida el primer término de la sumatoria que está acá. Todo esto está expandido. Acá la segunda es todo lo que está acá, y la tercera todo lo que está acá. Y va agrupando término independiente, término lineal, término cúbico, así. Y todo eso igual a 0, ¿no? Ahí está. Ahí está. El primer término independiente, que le llama coeficiente de x a la 0 o término independiente. Término lineal, en x, miren, acá aparece 6a sub 3 por x. Después menos 2a sub 1 por x. Más k a sub 1 por x. Todo eso lo junta y tiene ese coeficiente igual a 0. Después, la potencia que le sigue, x cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Para ver una ley de formación. Ahí hace el término general, ¿ya? El término general. Esto será el término, la potencia, vamos a ver, puede ser x a la s, me parece que es x a la s. Sí, x a la s, porque esto se va a desplazar, esto va a ser, cuando empiece en 0, m más 2 por m más 1 por a más 2. Y el término general, cuando tiene la potencia x a la s, va a ser s más 2 por s más 1 por a sub s más 2. Ese es el primer coeficiente. Acá está, ¿no? Acá está el primer coeficiente. S más 2, S más 1, A sub S más 2. Así hace lo mismo con nosotros, y ahí está. A esto le llamo la fórmula yo de recurrencia. Una vez que tengo esta fórmula de recurrencia, ya veo para qué valor de S es válido. Acá dice que es válido para 0, 1, 2, y así sucesivamente. Entonces noten ustedes que acá tengo su índice S más 2, y acá su índice S. La diferencia es 2 unidades. Eso me indica que los pares van a estar con A sub 0 y los impares van a estar con A sub 1, porque fíjense, cuando S vale 0, entonces yo acá reemplazo S igual a 0 y a la izquierda también. Acá me queda A sub 2 y acá me queda A sub 0. S igual a 0. Y acá va a quedar una expresión donde va a estar N, que es una constante, ¿no? Ya está. Ahora, cuando S vale 1, queda A sub 3, acá queda una expresión, y acá por A sub 1. Cuando S vale 2, este es A sub 4, y este es A sub 2.
pero A sub 2 tiene un coeficiente por A sub 0. Entonces, ya esta fórmula de recurrencia me dan dos coeficientes. Un coeficiente par, que está en función de A sub 0, y un coeficiente impar, que está en términos de A sub 1. Y la ecuación diferencial era de segundo orden, por lo tanto va a tener dos soluciones y asociadas a ella dos constantes esenciales, ¿no? Entonces ahí identifica, ahí comienza a dar los primeros coeficientes A sub 0, perdón, A sub 2 en función de A sub 0, A sub 3, A sub 4, y así sucesivamente, ¿no? Y se está notando una ley de formación. Fíjense acá, tengo esto n por n más 1, después a la izquierda disminuye 2 y a la derecha aumenta 2 para tener esto de acá. Ahora esto aumenta 2, tiene n, y acá aumenta 2, ¿no? Va a tener... No, acá está igualando nomás, ¿no? Ya está. Tengo esto de acá, A sub 2, y después el A sub 4. Entonces acá disminuye 2, y acá aumenta 2. Ya está, 4 vale 4. Igualito acá, ¿no? Es A sub 3, y acá está A sub 5. Reemplaza A sub 3, y también igualito. Acá disminuye 2, n menos 3 por n menos 1. Acá n más 2, aumenta 2, n más 4. El siguiente, también ustedes pueden hacer con esa ley de formación, y va cambiando alternadamente sí. Entonces ya se tiene lo que dice ahí, la solución general del problema, A sub 0 por una solución A sub 1, más A sub 1 por I sub 2, ¿no? Donde I sub 1 es esta función que está acá, y I sub 2 es esta función. Estas dos funciones son linealmente independientes, ¿no? Linealmente independientes. Ahora, acá ocurre algo especial. Por ejemplo, si yo quiero hallar para n igual a 2, esta I sub 1, a partir del tercer sumando, va a tener n menos 2, y todos los demás n menos 2. Por esto se anula, y queda un polinomio de segundo grado. De segundo grado. Y por ejemplo, en la otra sumatoria, cuando n vale 1, todos a partir del segundo término tienen n menos 1, n menos 1, va a tener n menos 1, todo se anula, y queda I sub 2, va a ser x, ¿no? Y así, cuando n vale 3, en la segunda sumatoria, en la segunda función I sub 2, a partir del tercer sumando, hay el factor n menos 3. Eso se anula, y queda un polinomio cúbico, ¿no? Un polinomio cúbico. Y así, acá cuando n vale 4, entonces el I sub 1, el siguiente va a tener el factor n menos 4. Por lo tanto, se va a anular y queda un polinomio de cuarto grado, ¿no? Entonces, ahí lo ha ajustado y grafica, no sé si acá está graficado, en el libro antiguo estaba graficado funciones para distintos valores de n. N igual a 0, ese es un caso particular. Y ahí, fíjense, acá acomodado de tal manera, para n igual a 0, en la solución anterior, el I sub 2 tiene esta forma. Y va a ser un poco difícil que ustedes se dan cuenta y que esto lo puedan expresar de esta forma. ¿No? De esta forma. Entonces, para eso, entonces, por ejemplo, yo tengo el desarrollo del logaritmo de 1 más x y el desarrollo de 1 menos x, ¿no? Teniendo eso, ya resto eso, ¿no? Y la diferencia entre dos logaritmos es el logaritmo del cociente. Y me voy a dar cuenta que al hacer eso y al dividir entre 2, voy a tener la serie que sale acá, ¿ya? Pero no se va a exigir a ustedes que identifiquen cuál es la función, porque yo he resuelto unos 30 problemas de todo esto, pero no es fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se da cuenta? Normalmente yo lo que he hecho es buscar los que piden demostrar por método de serie de potencia que una de las soluciones de este problema es esto de acá. Entonces ya cuando a mí me dan la forma, ya es más fácil, porque ya sé el desarrollo del logaritmo 1 más x, desarrollo del logaritmo 1 menos x, y ya voy acomodando los términos que está acá. Si no es así,
Le vuelvo a repetir, ustedes solamente le dan 3 términos no nulos, ¿no? Ahí para n igual a 1 también hace lo mismo, y ahí eso sí es conocido, ¿no? Entonces factoriza ahí, y esto es el seno logaritmo. Tiene una forma de... el seno hiperbólico es con factorial de 3, factorial de 5. Y acá queda esto, por ejemplo, ¿no? No es tan fácil esta función. Y ahí polinomio de Legendre, en el término, lo he puesto cualquier coeficiente en términos del siguiente, ¿no? Dividido en 2 unidades. Y hace una estandarización para que cuando se evalúen uno, todos pasen por 1. No sé si acá está graficado. Ahí están los polinomios, ¿no? Fíjense. P sub 0 de x igual a 1. P sub 1 de x vale x. P sub 2 de x vale esto. Entonces han estandarizado de tal manera que cuando evalúen en 1, P sub 0 en 1 vale 1. P sub 1 en 1 vale 1. P sub 2 en 1, 3 menos 1, 2. Entre 2 me queda 1. P sub 3 de 1, 5 menos 3, 2. Entre 2 me queda 1. O sea, han buscado los coeficientes de los polinomios de tal manera que todos pasen, cuando x vale 1, pasen por 1, ¿no? Acá creo que muestra la gráfica, igual que el libro antiguo. Ahí están distintas gráficas para distintos valores de n, ¿no? Entonces, esa es la serie de Legendre, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Vamos a ver el material que yo he preparado. Hay varios problemas bonitos, pero en esta versión moderna han quitado varios problemas fuertes y ya no están en la versión moderna, ¿no? Entonces la versión antigua tiene varios problemas fuertes. No sé la razón por qué los autores han quitado esos problemas. Hay bastantes problemas propuestos, ¿no? Esto es lo que vamos a ver mañana en método de Frobenius. No le he mandado todavía material de esto. Cuando falla el método de serie de potencias, todavía hay una opción que es el método extendido de la serie de potencias, que ya es el nombre del matemático alemán Frobenius, ¿no? Entonces esto es un poquito de mayor trabajo. Por el momento lo dejamos acá nomás. Vamos a... cuando tengan dudas, me dicen, ¿ya? Las dudas que han quedado, de repente con lo que yo he preparado, ya eso no va a quedar con dudas. En todo caso, me preguntan. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Escrito a mano, ¿se ve? Sí, se ve. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profesor. Me escucho. Se ve el manuscrito, ¿no? Lo que está a mano.
Ya, entonces vamos a ver. Esto ya lo hemos visto, la serie de potencias, ¿no? De la diferencia x menos a, está centrado en a, ¿no? Esto cuando está centrado en 0, este desarrollo, y normalmente es lo que los libros cuando dicen serie de potencias se van por la segunda forma, ¿eh? Esta es la solución. Salvo que cuando asuman esta segunda forma y todos los coeficientes salen ceros, entonces ya lo desarrollo alrededor de otro punto. O también puede ser por el método de serie de Frobenius. Acá está con la versión antigua que mostraba el libro, era 1 sobre R, el límite. ¿Ah? De esta forma era antiguamente como presentaba el libro, 1 sobre R, límite, cuando m tiene infinito la comparación. Ahora el libro ya da R como el recíproco de esos límites. Esto ya lo vimos, intervalos alrededor de 0, todo esto. Acá estas series que hemos visto, 1 sobre 1 menos x, ya esto lo hemos visto, y ahora le muestro rápidamente cómo se obtiene esto. ¿Ah? ¿Cómo se obtiene esto? Eso tiene que ver con la serie Maclaurin. Ustedes van a un libro de cálculo integral, después de integrales impropias, algunos libros, el siguiente tema que tocan son la serie Taylor y Maclaurin. Entonces acá vamos a usar la serie Taylor y Maclaurin. Dice que si una función admite ser diferenciable al menos m más un veces, y es tal que la función evaluada en 0 consigue un polinomio de grado mayor que m igual a 0, y la primera derivada en 0 igual al polinomio en su primera derivada, y así sucesivamente, se demuestra entonces que cualquier función f de x va a ser la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito. ¿Eh? Si es hasta infinito, quitamos esto que se llama resto. Esto va a ser de k igual a 0 hasta infinito, de la derivada de orden k evaluada en 0 por x a la k sobre factorial de k. Esa es la serie de Maclaurin. Entonces ahí está, derivo, igualo la función a un polinomio, ¿no? Ahí están las distintas, derivo, y voy haciendo uso de la primera derivada de la función evaluada en 0, es igual a la primera derivada del polinomio evaluada en 0, y así sucesivamente, y se logra obtener entonces una fórmula general, ¿no? Entonces ahí está la fórmula general, el c sub 0 es igual a la función en 0, c sub 1 factorial, la primera derivada de la función en 0, entre factorial de 1, c sub 2, la segunda derivada evaluada en 0 factorial de 2, y en general c sub m es la derivada de orden m, evaluada en 0 factorial de m, ¿no? Y eso se reemplaza en ese polinomio. Entonces, f de x igual al polinomio, acá era c sub 0, y es f de 0, después aparecía c sub 1 por x, y es c sub 1 este cociente, después aparecía c sub 2 por x cuadrado, y c sub 2 es esto, y así sucesivamente. Y todo eso lo podemos expresar de esta forma. ¿Eh? Entonces, cuando usted quiera obtener una serie para una función, en la forma de Maclaurin, es la sumatoria, acá es, yo utilizo m, el libro ha utilizado k, otra letra, m igual a 0 hasta infinito, de la derivada de orden m, evaluada en 0, sobre el factorial de m por x a la m. ¿Ya? Y la otra serie se llama serie de Taylor. La serie de Taylor es alrededor de un punto A, que entonces va a ser, la función va a ser igual sumatoria, desde m igual a 0 hasta infinito, y acá pone la derivada de orden m, pero ya no evaluada en 0, sino evaluada en a. Y acá pone x menos a elevado a la m sobre el factorial de m. Quiere decir entonces que las distintas derivadas van a estar evaluadas en a. Y ya no queda x, sino va a quedar x menos a al cuadrado, x menos a al cubo, y así sucesivamente. Pero para este trabajo se utiliza solamente la serie Maclaurin. Entonces, cuando yo quiero encontrar la expansión de Maclaurin de cualquier función que sea diferenciable al menos m más un veces, yo utilizo este desarrollo. ¿Eh? Entonces, tengo mi regla de correspondencia de f, derivo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, busco una fórmula general de la derivada por inspección, y luego reemplazo acá.
¿no? Evaluado todos, la función original y distintas derivadas, evaluada en 0. Entonces acá tengo el primero que muestra el libro, 1 sobre 1 menos x. Acá tengo 1 sobre 1 menos x. Entonces dice el libro, por su serie Maclaurin, m igual a 0 infinito, la derivada de orden m en 0, factorial de m por x a la m. Entonces tengo que ver esta fórmula que está acá, ¿no? Entonces derivo este f', derivo esto acá, que es 1 menos x a la menos 1, va a ser menos 1 menos x a la menos por la derivada de la base que queda menos 1. Entonces se absorbe el signo y queda esa expresión. Derivo esto una vez más, va a ser menos 2 por 1 menos x a la menos 3. Por la derivada de la base, menos 1. Entonces me queda 2 por 1 menos x. Ahí está, a la menos 3. Y voy derivando, tengo todo esto. Y al evaluar en 0, todos esos, de la función en 0, me queda 1 entre 1 menos 0, me queda 1. La primera derivada, también evaluada en 0, me queda 1. La segunda derivada, me queda 2. La tercera derivada, me queda 6. La cuarta derivada me queda 24, la quinta 120, y esos son números factoriales, ¿no? Este es factorial de 2, factorial de 3, factorial de 4, factorial de 5. Entonces ya tengo la forma compacta, y entonces quiere decir que cuando yo tengo la cuarta derivada, eso me sale factorial de 4, entonces la derivada de orden m va a ser factorial de m. Entonces acá ya tenemos entonces el desarrollo, ¿no? Entonces ya esta es la fórmula general de la derivada de orden m. Ustedes, cuando vieron cálculo diferencial en el primer ciclo, hubieron un capítulo que se llama derivadas de orden superior. Y entonces, algunos libros, en esos temas de derivadas de orden superior, aplican algunos problemas para encontrar la derivada de orden m, ¿no? Justamente para utilizarlo en esta parte, ¿no? Acá es donde se utiliza esa diferencia. Lógicamente que ahí también en ese curso, para hacer ciertos problemas, también se puede utilizar la generalización de la derivada de orden m. Entonces ya, cuando hice en serie de Maclaurin, utilizo esta fórmula, en su manera extendida es todo esto, y comienzo a reemplazar. F0 vale 1, más la primera derivada vale 1 sobre el factorial de 1 por x. La segunda derivada vale factorial de 2, y acá sobre el factorial de 2 por x cuadrado. La tercera derivada sale factorial de 3 sobre el factorial de 3 por x cubo. Y ahí noto que se va y queda lo que conocemos, ¿no? 1 más x cuadrado, más x cubo, y así sucesivamente. Resultado que ustedes pudieron haber obtenido directamente dividiendo 1 sobre 1 menos x, ¿no? Y tienen eso también. Pero esta es la forma formal de encontrar esa serie. Mostramos de e a la x también, rapidita. E a la x también ahí. Entonces hago sus distintas derivadas, y la derivada de e a la x, e a la x, la siguiente a la x, la siguiente a la x, la derivada de orden m también va a ser e a la x, ¿no? Y evaluada en 0, f de 0, e a la 0 vale 1, f' de 0 vale 1, segunda derivada vale 1, tercera derivada vale 1, la derivada de orden m, evaluada en 0 también vale 1. Entonces, inmediatamente voy al desarrollo. E a la x es la sumatoria. Acá tengo la derivada de orden m, evaluada en 0 que vale 1, sobre el factorial de m por x a la m. Entonces, este es el desarrollo de la función exponencial e a la x, ¿no? Y esto es válido, se demuestra para todo x real, porque el c sub m va a ser 1 sobre el factorial de m. El c sub m más 1 va a ser 1 sobre el factorial de m más 1. Entonces, si yo divido c sub m más 1 entre c sub m, me va a quedar el cociente, arriba factorial de m y abajo factorial de m más 1, que eso va a ser m más 1 por factorial de m. Se van los factoriales de m y me queda entonces el cociente de a sub m más 1 entre a sub m va a ser 1 sobre m más 1. Como valor absoluto sigue siendo igual 1 sobre m más 1. Tomo el límite cuando tiende a infinito y eso me queda 0. Entonces ahora invierto ese límite, entonces eso tiende a infinito. Entonces es válido para todo x real, ¿no? Entonces si es para todo x real, entonces acá reemplazo, donde vea x pongo e a la menos x,
y voy a obtener rápidamente el desarrollo de a la menos x. Otra forma sería que ustedes deriven una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y así sucesivamente, y también pongan en el desarrollo de la fórmula de Maclaurin, ¿no? Y van a obtener la serie, ahí pongo basado en el resultado anterior, cambio x por menos x porque es válido para todo x real, ahí hago la justificación y ahí tengo el desarrollo, ¿no? Y este es el desarrollo de e a la menos x. Se pone ahí para que en algún momento, si ustedes están haciendo un problema y les sale esto, ya van a recordar que eso es e a la menos x cuadrado, ¿no? Ya teniendo e a la x y teniendo e a la menos x, hago la suma, fíjense, y lo de la potencia pares se duplica. 1 más 1, 2. Las impares tienen signos opuestos, se simplifican. Entre 2 veces x cuadrado factorial de 2, 2 veces x cuadrado factorial de 4, y divide entre 2, entonces me quedan las potencias pares, que eso va a ser entonces 1 más x cuadrado factorial de 2, más x cuadrado factorial de 4, más x sexta factorial de 6, y eso es la semisuma de e a la x más e a la menos x, que representa el coseno hiperbólico. Igualmente, si yo resto e a la x menos e a la menos x, los pares se cancelan y los impares, potencias impares, se duplican. Divido entre 2 y tengo entonces la serie del seno hiperbólico. Un problema que se vio del libro, había un desarrollo, y era el desarrollo de e a la x cuadrada. Entonces, si esta fórmula es convergente para todos los reales, por lo tanto el cuadrado de x también está en los reales y va a cumplir esto. Entonces, donde vea x, cambio por x cuadrado, y acá tengo x cuadrado a la m, entonces va a ser x a la 2m sobre el factorial de m. Y ahí tengo entonces el desarrollo de e a la x cuadrada, ¿no? Lo pongo ahí porque cuando se resuelvan unos problemas, va a aparecer, al menos quizás en algún problema, este desarrollo y puede identificarlo, ¿no? También desarrollo para e a la menos x cuadrado, y luego ahí tengo que los signos salen alternados, ¿no? Alternados. Ahí me pide el coseno hiperbólico. Lo puedo hacer de dos maneras. Ojo, acá tengo f de x igual a coseno hiperbólico y quiero demostrar esta fórmula, ¿no? Entonces, este es su desarrollo general y ahora el caso particular para la función coseno hiperbólico. La derivada del coseno, seno hiperbólico, la derivada del seno hiperbólico, coseno hiperbólico, y evaluada en 0, el seno de 0 vale 0 y el coseno de 0 vale 1. Entonces evalúo y ya tengo ese desarrollo y observo que la derivada de orden impar sale seno hiperbólico de x y la derivada de orden par sale coseno hiperbólico de x. Entonces las derivadas de orden impar evaluadas en 0 sale 0 y la derivada de orden par evaluada en 0 sale 1. Entonces es lo que estoy afirmando ahí y ya reemplazo en la serie 1 que está acá. Reemplazo y este es el desarrollo del coseno hiperbólico, ¿no? 1 más x cuadrado factorial de 2 más x cuadrado factorial de 4 es potencia par. Si hago lo mismo para el seno hiperbólico, bueno, acá dice dos maneras. La otra es directamente hacer la semisuma. Ahí está, pongo e a la x. Acá me equivoqué, corrijan acá, esto es e a la menos x. ¿Ya? El de arriba es e a la x y el de abajo e a la menos x. Los signos de potencias impares, cambio x por menos x y queda negativo y la de pares se absorbe. Entonces, en la segunda expresión que vale beta, es e a la menos x. ¿Ya? Acá es e a la menos x. Hago la semisuma y como ven acá las de potencias impares se anulan por tener signos opuestos y las pares se duplican. Las dividí entre 2, entonces ya tengo el coseno hiperbólico. Eso sería el coseno hiperbólico. Igualmente dice que si yo resto alfa menos beta, e a la x, menos e a la menos x, y divido entre 2, las potencias pares se van y las impares se duplican. Al dividir entre 2, queda esta serie del seno hiperbólico. Ahí ya ustedes chequean, ahí está la del seno también demostrado, ¿no? Está la del seno, está la del coseno también.
será el coseno. Nos interesa a nosotros no cómo obtener esto, ¿eh? Para este curso nos interesa el resultado únicamente, ¿eh? Por eso que el libro pone en la entradita 4 resultados, ¿no? Pero acá he puesto algo más, otra serie, que es importante, la de la tangente. Ahí me faltó, estaba haciendo eso, me faltan más términos, ¿no? Me van a quedar potencias impares. Acá de logaritmo. Recuerdan que había una respuesta en el libro, logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x. Entonces acá hago el desarrollo del logaritmo 1 más x, ¿no? La serie Maclaurin, evalúo en 0 y logro obtener esto acá. Y cuando ustedes apliquen para hallar el intervalo de convergencia, van a demostrar que esa serie se admite para todo x que está en el intervalo abierto de menos 1 a 1. ¿Ya? Justo acá está. Identifico el C sub m, el C sub m más 1, divido, tomo valor absoluto y tomo límite cuando m tiende a infinito, ¿no? Y eso, en este caso, viene a ser 1 sobre r. Me queda esto. Divido entre m, me queda 1. Acá 1 más 1 sobre m. Este límite me queda 1. Y la recíproca de esto también me queda 1. Entonces, el radio de convergencia vale 1. Entonces, como está centrado en 0, ¿no? Está centrado en 0 porque hay x al cuadrado, x cubo, x cuarta, su centro es 0. Entonces, el valor absoluto de x menor que 1, ¿no? Para esto, intervalo es convergente. Entonces, ahora, si x está de menos 1 a 1, menos x también está en el mismo intervalo. Por lo tanto, esa serie también es válido para el logaritmo de 1 menos x. Entonces, ahí hago el pequeño artificio de cambiar x por menos x en el resultado anterior. Entonces, acá pongo la de logaritmo 1 más x y cambio, como justifico, como x está de menos 1 a 1, el negativo de esto también está en el mismo intervalo, ¿no? Acá es multiplicado por menos 1, este extremo derecho pasa a la izquierda como menos 1, al centro es menos x, y este menos 1, al ser multiplicado por menos 1, pasa al extremo derecho que es 1, ¿no? Entonces, el menos x también está en el mismo intervalo, por lo tanto satisface. Entonces, reemplazo en esta serie, donde vea x, cambio por menos x, ¿no? Y queda todo con coeficientes negativos, ¿no? Esa es la serie de 1 menos x, del logaritmo 1 menos x, y de la expansión de raíz de 1 más x. Entonces hago esto que se puede poner aplicando binomio de Newton, 1 más x a la 1 medio, pero acá lo hago con Maclaurin, ¿no? Entonces derivo varias veces, evalúo en 0 y obtengo su desarrollo, que es el que está ahí, ¿no? Ya está. Este es el desarrollo que importa de esa serie. Ahora sí, vamos a los problemas. Acá he obtenido eso por otros medios. Bueno, acá están los ejercicios para encontrar el radio de intervalo de convergencia. Ya usted lo revisa. Los matemáticos a veces ponen preguntas de esto, cuál es el radio de convergencia, el intervalo. En ingeniería lo que se busca es la solución, ¿no? La expresión expandida. Ya ustedes revisan ahí, por ahí, esto creo que está mal, este sería x a la 2m, entonces x igual a t. Entonces, ahí tiene que ser t. Creo que ahí no está, ¿no? No está. Ya ustedes chequean ahí. Estos programas son los que he sacado del libro de la versión antigua. Ustedes lo chequean. Acá esto sí interesa. ¿Ya? Ojo, esto interesa. Cuando me dicen serie de potencia, normalmente asumo este desarrollo alrededor de 0. Ya lo hemos derivado, esto es lo que está en el libro también, y empieza de 1. ¿Ya? Empieza de 1. Estos son los términos. Pero acá yo digo lo siguiente. ¿Ya? Acá voy a cambiar, en vez de 1, voy a cambiar y poner 0. ¿Ya? Ojo, solamente pongo 0. Es decir, le estoy agregando un término más. Pero cuando m vale 0, acá tengo esta sumatoria expandida, es 0 por c sub 0 por x a la menos 1. Pero como hay un coeficiente nulo,
anula la potencia x a la menos 1. Y cuando m vale 1, acá tengo 1, c sub 1 por x a la 0, me queda c sub 1, que es la misma de esta cuando m vale 1. 1 por c sub 1 por x a la 0. O sea, no he modificado nada, excepto solamente inicializo en 0. ¿Ya? Esa es una forma de tener entonces una sumatoria. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo utilizo esto? Cuando ustedes tengan en un término de la ecuación el producto x por y'. ¿Ya? Si yo tengo x por y', a esto lo multiplico por x es independiente de la sumatoria, ingresa acá y tengo x a la m. Yo, por lo general, voy a buscar la potencia x a la m y que empiece en 0. ¿Ya? Esta es una forma. Entonces, cuando yo tengo el producto x por y', voy a utilizar esta sumatoria. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo ya la potencia? Estoy con esto, ahora yo, perdón, estoy con esto, y yo quiero x a la m, pero este y' solamente está multiplicado por una constante. ¿Ya? Ojo, son dos casos diferentes. Que la derivada esté multiplicado por x, utilizo esto, cambiando, en lugar de 1 pongo 0 nada más. Pero va a haber otra expresión donde tenga menos 3y', más 2y'. Entonces, cuando es así, el y' por un número, desplazo los índices de la sumatoria. Resto 1 desde 0 y esto infinito. Y acá traslado una unidad. M más 1 por C sub M más 1 por X a la M. Ya logré X a la M. Entonces el objetivo es que empiece en 0 y por lo general que tenga la potencia X a la M. Van a ver ustedes que no siempre va a lograr eso porque a veces va a haber sumatorias que empiezan con X a la M más 1 y no puedo agrupar las sumatorias. ¿Eh? A veces voy a tener que trabajar con dos sumatorias aisladas. Entonces ahí tengo, esta es otra forma. Entonces cuando yo tengo solamente el y' por una constante, utilizo esto acá. Pero cuando tengo x por y', utilizo esto de acá. Lo mismo hace cuando yo derive por segunda vez. He derivado por segunda vez, ustedes ya observaron, esto de acá empieza en 2. Entonces hay tres formas de lograr que esa segunda derivada empiece en 0. La más elemental es que reste 2 acá, reste 2, y acá va a ser m más 2 por m más 1 por c sub m más 2 por x a la m. Ya logré que empiece en 0 y que esto sea x a la m. ¿Cuándo hago eso? Cuando el y segunda está solita, multiplicado por una constante puede ser. Ahora, puedo yo desplazar una unidad. ¿Eh? Entonces, acá fíjense, un caso. Pongo 0, ojo, pongo 0, no modifico nada, ojo, no modifico nada, y lo multiplico esto por x cuadrado. ¿Ya? Lo multiplico por x cuadrado, y entonces el x cuadrado ingresa acá, y esto x a la m menos 2 por x cuadrado me queda x a la m. Ya logré, fíjense, x a la m. Entonces, cuando ustedes tienen un término x cuadrado por y segunda, entonces ustedes lo único que van a hacer, en vez de poner 2, ponen 0. La misma expresión y lo multiplican por x cuadrado y ya lograron x a la m y la sumatoria que empieza en 0. Ahora voy a hacer un desplazamiento de una unidad, resto 1 y resto 1. Empieza en 1 y traslado 1 acá, m más 1 por m por c sub m más 1 por x a la m menos 1. Ya está acá por x a la m menos 1. Ahora yo voy a multiplicar por x y multiplicar por x, entonces esto se convierte en x a la m. Es lo que estoy buscando, pero esto empieza en 1, yo quiero que empiece en 0. Entonces no hay problema, porque cuando ustedes ponen m igual a 0, sin modificar ya nada de esto, acá hay un término nulo. Este factor m anula todo. Entonces, por lo tanto, yo pongo 0. ¿Ya? Ojo, traslado 1 y después cambio 1 por 0, como está acá. ¿Ya? Cambio 1 por 0. ¿Por qué? Porque ya logré x a la m. Y cuando empieza en 0, este factor segundo m anula esa suma que estoy agregando, el que va a ser 0. Y ya tengo esto acá. Entonces, cuando yo traslado una unidad a la segunda derivada, que en la segunda derivada empieza en 2, solamente traslado 1 cuando hay un término x por y segunda. Ahora,
yo les mencionaba, si hay I segunda solita, y esto empieza en 2, y la potencia es X a la M menos 2, entonces resto 2 abajo, 2 arriba, empieza de 0 a infinito, y donde vea M, pongo M más 2. M más 2 por M más 1 por C sub M más 2 por X a la M. Ya tengo que la sumatoria empieza en 0 y que tiene la potencia X a la M, ¿no? Entonces, esas son las cositas que ustedes deben tener, ¿no? Entonces, inclusive ya se olvidan de todo el comentario y van a tener 3 formulitas, ¿no? Esta, cuando tienen X cuadrado por Y segunda, ponen esto acá. Cuando tengo X por Y segunda, ponen esta acá. Y cuando tengo solamente Y segunda, esto de acá. Con esas observaciones ya podemos resolver cualquier problema, ¿no? Ahí tenemos una ecuación de primer orden de coeficientes variados, pero ojo, acá también se puede hacer variables separables. Entonces, ese problema lo van a sacar en 2 minutos a lo más, ¿no? Esto pongo acá diferencial de Y sobre Y más de X sobre 1 más X igual a 0 entero. Me sale el logaritmo de Y más logaritmo de 1 más X igual a un logaritmo de... Y ya tengo la solución en menos de 2 minutos. Pero acá hacemos la serie de potencia que indica, ¿ya? Todos los problemas que están acá es por serie de potencia. Entonces, ustedes tienen que poner esta serie, igual sumatoria C sub M por X a la M, y acá está. Hay distintos coeficientes, ojo, pero la ecuación es de primer orden. Entonces, no puede haber 2, 3, 4 constantes, sino solamente una constante arbitraria. Entonces, ahora yo pongo acá, ya digo, yo digo reemplazo esta expresión acá, pero ojo, no solamente acá, sino su equivalente en su primera derivada. Entonces tengo 1 más X, o la sumatoria de M igual a 1 a infinito, MC sub M por X a la M menos 1, más la sumatoria de 0 a infinito, C sub M por X a la M, y eso vale 0. Entonces fíjense que acá hay dos términos, 1 por I', y acá tengo, o sea, Y' más X por Y'. Entonces justo se está presentando lo que yo les decía. Cuando está el Y' solita, traslado 1. Pero cuando estoy con X por Y', no traslado nada, simplemente lo que empieza en 1, lo inicializo en 0. Acá lo he dejado, he ejecutado 1 por Y', acá 1 por la sumatoria, me queda la sumatoria, y X por esta sumatoria, X ingresa y tengo X a la M. Entonces, fíjense, busco por lo general que empiece en 0 y que tenga X a la M. Ya el último está ahí, no lo toco. Acá está X a la M, pero ojo, esto empieza en 1. No importa, empiezo en 0 sin modificar nada. En otras palabras, estoy agregando este término a estos términos 0. Y si a cualquier expresión le sumo 0, sigue siendo la misma expresión. ¿Y por qué no se altera? Porque tiene este factor M, que cuando M vale 0, le estoy agregando 0. Ya está. Pero en cambio acá, fíjense, tengo X a la M menos 1 y empieza en 1. Entonces yo resto 1 acá y resto 1. En la solución de los problemas que yo envío, pongo abajito, cambio M por M más 1. ¿eh? Entonces, solamente por intento acá, M más 1 igual a 1, M empieza en 0. Acá pongo M más 1, C sub M más 1 y X a la M. Ya tengo eso. Y ahora sí, en esta línea, ojo, ya logré, todas las sumatorias empiezan de 0. Por la propiedad de la sumatoria pongo una sola sumatoria de M igual a 0 hasta infinito, un corchete, y todos tienen X a la M y X a la M. Sale X a la M, y ahora sumo los coeficientes M más 1 por C sub M más 1, más M por C sub M, más C sub M. Pero estos dos últimos tienen el factor común C sub M, C sub M. Entonces sale M más 1 por C sub M. Ahora factorizo M más 1. Me queda C sub M más 1 más C sub M por X a la M. Ahora, este es un polinomio idénticamente nulo, por lo tanto, todos los coeficientes de las distintas potencias van a ser 0. Y el término general, el que está acá, también debe ser 0. Por eso pongo eso ahí. Ahora, M empieza desde 0. 0, 1, 2, 3. Por lo tanto, este factor M más 1 siempre es positivo. Entonces solamente va a quedar que esta suma debe ser 0.
De ahí entonces tengo la fórmula general, que le llamo de recurrencia, C sub m más 1 igual menos C sub m, para todo m desde 0, 1, 2, 3. Una vez que llegué ahí, ya la cosa es fácil. En este caso, como es de primer orden, y va a haber una sola constante, suficiente que le den 3 valores o 4 al m, suficiente. Entonces, cuando m vale 0, tengo C sub 1 menos C sub 0. Ahí está. Cuando m vale 0, C sub 1 menos C sub 0. Ahora le doy m igual a 1. C sub 2 va a ser menos C sub 1. Pero C sub 1 viene a ser menos C sub 0. Entonces ahí, con el menos, queda C sub 0. Le doy m igual a 2. C sub 3 menos C sub 2. Pero C sub 2 viene a ser el C sub 0. Entonces me está quedando menos C sub 0, ¿no? Ya está. Le doy m igual a 3. Entonces m igual a 3, C sub 4 menos C sub 3. Pero C sub 3 viene a ser menos C sub 0. Con el menos me queda C sub 0. Entonces ya me di cuenta que cualquier C sub m es menos 1 a la m por C sub 0, ¿no? Chequeamos rápidamente. C sub 1 menos 1 a la 1 por C sub 0, está menos C sub 0. Cuando vale 2, C sub 2 menos 1 al cuadrado, 1 por C sub 0, C sub 0. Cuando vale 3, C sub 3 menos 1 al cubo, menos 1 por C sub 0. Ya está la fórmula, inmediatamente voy a la expresión original, a la expresión 1, acá. Y es C sub 0 más C sub 1 más C sub 2 más C sub m. Entonces, reemplazo ahí y ya está. Voy reemplazando los distintos coeficientes obtenidos y sale factor común C sub 0. Me queda 1 menos x más x cuadrado menos x cubo y así. Sí. Ahora, si yo no puedo identificar, porque no siempre va a ser fácil identificar, entonces ya lo dejo ahí, vuelvo a repetir, por lo menos 3 términos no nulos, ¿no? Entonces ya tengo ahí. Y esto, el desarrollo cuando todos eran positivos, era 1 sobre 1 menos x. Y si a ese desarrollo cambio x por menos x, se obtiene esta serie. Entonces ya esto es 1 sobre 1 más x. Ya tenemos entonces la solución del problema, ¿no? Recuerden que la solución que habíamos dado por variables separables era el diferencial de y sobre y, integrando logaritmo de y, más diferencial de x sobre x más 1, logaritmo x más 1. Por lo tanto, sería logaritmo del producto de x más 1 por y. Y a la derecha, una constante, que eso podemos poner logaritmo de la constante. Cancelo el logaritmo y tengo entonces la igualdad x más 1 por y igual a una constante. Y despejo y me queda esta solución. Lógicamente, que en este problema especial no necesito hacer serie de potencias porque voy a demorar más, ¿no? Sería variables separables. Pero la pregunta, si es que viniese en el examen, va a ser por serie de potencias, ¿no? Acá tengo otro todavía, fíjense, acá tengo 1 más x cuadrado por y' menos y. Esto todavía se puede hacer por variables separables, va a ser diferencial de y sobre y menos diferencial de x sobre 1 más x cuadrado. Cuando integre tengo el logaritmo de y sería menos arco tangente de x igual a una constante, ¿no? Entonces ya por variables separables, en menos de 2 minutos ya se obtuvo esa solución. Pero me piden serie de potencia, entonces lo que tienen que poner ustedes es esta sumatoria, ¿no? Y luego, como es de primer orden, todas las constantes deben quedar en función de un solo coeficiente, ¿no? De una sola constante. Entonces acá pongo 1 más x cuadrado por esta sumatoria, que es la primera derivada, menos la función por 0. Ya tengo entonces esa expresión. Ahora, noten ustedes que acá tengo 1 por la sumatoria, que es esa sumatoria, y acá x cuadrado por la sumatoria. Ese x cuadrado ingresa dentro de la sumatoria y tengo la potencia x a la m más 1. Yo decía que por lo general busco que tenga x a la m. Acá ya no puedo hacer más, porque si ustedes restan 1, esto se va a x a la m más 2. Entonces no me conviene.
queda ahí, pero cambio este 1 por 0. Entonces, si pongo 0, no pasa nada porque acá hay un coeficiente nulo. Entonces, esto va a ser, como está acá, desde m igual a 0 infinito, m c sub m por x a la m más 1. El último también queda ya está en 0 y x a la m. Y acá tengo esto de acá. Entonces, esto empieza en 1. La potencia es x a la m menos 1. Acá resto 1 y aumenta 1. Ya tengo. Yo le decía que cuando tengo el i' solita, ojo, acá tengo 1 por i' solita, desplazo una unidad. Ya está. Ahora, asocio, pero acá hay dos sumatorias, fíjense. Esta de acá empieza en 0, todos empiezan de 0. Pero esto tiene una potencia x a la m más 1 y los extremos x a la m. Por eso los separo y ya tengo m igual a 0 infinito, m más 1 por c sub m más 1 y el último menos c sub m y todo por x a la m. Y la de en medio queda libre. Y entonces para distinguir, ahí he puesto sumatoria 1 acá de índice y acá sumatoria 2. Y ojo, están desplazados en un factor de x, ¿no? Entonces, ahora fíjense, cuando m vale 0 acá, a x a la 0 es 1. Entonces, término independiente. Pero cuando m vale 0 acá, esto es x a la 1, término lineal. Entonces está desplazada en un factor x. Entonces comienzo a ver los primeros 3 términos para inspeccionar y después término general. Término independiente, yo digo, solamente participa la sumatoria sigma sub 1. ¿Ya? Solamente participa la sumatoria sigma sub 1 con m igual a 0. Entonces ustedes reemplazan m igual a 0, va a ser 0 más 1, 1, por c sub 1 menos c sub 0. Ahí está. Quiere decir que c sub 1 es igual a c sub 0. Ahora voy a buscar el coeficiente del término lineal. Y acá yo afirmo que hay dos sumatorias. La sumatoria 1 con m igual a 1, porque cuando m vale 1 tengo x a la 1, me sale x por un número. Pero acá tengo el término lineal de grado 1 cuando m vale 0. Cuando m vale 0 me queda x. Por lo tanto acá indico eso, ¿no? Si yo quiero el término lineal, de la sumatoria 1 le voy a dar m igual a 1. Y en la sumatoria 2 le voy a dar m igual a 0, ¿ya? No se confunda. Entonces, con m igual a 1, acá me queda 2 por c sub 2 menos c sub 1 por x. Me interesa su coeficiente nomás. 2c sub 2 menos c sub 1. Ahora, de la sumatoria 2 dice que voy a buscar con m igual a 0. 0 por c sub 0 por x. Entonces ya se anuló ese c sub 0 y me queda entonces 2 veces c sub 2 igual a c sub 1, pero por el paso anterior c sub 1 es igual a c sub 0 y ya tengo que c sub 2 es un medio de c sub 0, ¿no? Ahí tenemos. Voy a buscar una potencia más, x cuadrado, ¿tá? Entonces si yo busco x cuadrado, en la sumatoria de la izquierda, la sumatoria 1, m vale 2. Y en la segunda sumatoria, m va a valer 1. Entonces, hago esto. En la sumatoria 1, m vale 2. Y en la sumatoria, acá me he equivocado, esta es la sumatoria 1 y esta es la sumatoria 2, ¿ya? Acá, sumatoria 1, m igual a 2. Entonces, acá pongo 2. 2 más 1, 3. 3c sub 3 menos c sub 2. 3c sub 3 menos c sub 2. Y en la segunda sumatoria, o sea, acá es sigma sub 2, m vale 1. Entonces, 1 por c sub 1 por x 1 más 1, x cuadrado. Ya pongo ese coeficiente c sub 2 y ahora ya tengo el c sub 2 en función de c sub 0, el c sub 1 en función de c sub 0. C sub 1 es igual a c sub 0. Ya está. Y c sub 2 también está acá, es menos un medio. Acá menos un medio de c sub 0 más c sub 0, me queda un medio de c sub 0. Por lo tanto, c sub 3 es c sub 0 multiplicado por un sexto. Ya está ahí. Y ahora he dado coeficiente término general, ¿ya? X a la S, el término general. Si yo quiero que tenga la potencia X a la S, en la expresión 2 en romano, si esto debe ser X a la S,
cambio m por s. Entonces, en la sumatoria 1, m va a ser s. Y si yo quiero que este término tenga potencia x a la s, m debe ser s menos 1. Por eso pongo acá sumatoria 2, m va a salir s menos 1. Entonces ya evalúo en la primera, m igual a s más 1, por c sub s más 1 menos c sub s. Acá está, s más 1, c sub s más 1, menos c sub s. En la segunda sumatoria, yo tengo que escribir m igual a s menos 1. S menos 1 por c sub s menos 1 por x a la s menos 1 más 1, x a la s. Pongo su coeficiente y eso debe ser 0. ¿Ah? Eso debe ser 0. Siempre tiene que tener cuidado, acá es más, pero si hubiese sido con menos, tengo que jalar el signo menos también, ¿no? Entonces ya ordeno y despejo, ¿no? Entonces todos estos dos los paso a la derecha y ya está. Este es el término general. Entonces esto es válido cuando todos los subíndices son o 0, 1, 2, 3. Entonces cuando S vale 0, no tiene sentido porque acá voy a tener C, 0 menos 1, tendría C sub menos 1, y no hay C sub menos 1, empieza desde C sub 0. Por eso que esta fórmula es a partir de 1. ¿Ya? A partir de 1, 2, 3. ¿Qué hubiese pasado si en otro programa me sale S menos 2? Ah, entonces eso vale de 1, ya no vale para 2, puede ser para 3, para 4, pero cuando acá aparece S menos 2, no puedo evaluar para S menos 2, tengo que evaluar antes del despeje. Acá se tiene que trabajar para ver qué pasa con ese valor que anula ese coeficiente, ¿no? Entonces acá ya ustedes le dan, acá verifico para 1, para 2, y veo que esta fórmula está coincidiendo con los resultados que se ha obtenido acá, ¿no? El C sub 2, un medio C sub 0, acá también, parece igual a 2, tengo C sub 3, y también está saliendo menos un sexto, y así sucesivamente. ¿Ya? Una vez que se tiene eso, ya se reemplaza en la fórmula 1 de la serie de potencias que he vuelto a repetir acá, y todo en función de C sub 0, ¿no? Factorizo, y ya tengo. No es necesario, acá no lo he identificado, porque por ello quita tiempo, ¿no? Entonces es un poco tedioso. No se exige que ustedes saquen una, pero si le dicen y demuestre por C potencia que una solución es X e a la X, entonces ustedes tienen E a la X su serie, lo multiplican por X, y entonces van a darse cuenta, exagerando, que todo esto significa X por E a la X. Ah, lo identifican, ¿no? En los libros de matemáticas, los matemáticos muchos le piden ese tipo de preguntas, demostraciones, entonces ya ahí es más fácil, ¿no? Acá fíjense, el desarrollo de este binomio es X cuadrado por Y segunda. El doble producto, 2X por Y segunda. Y segunda. Entonces acá se encuentran los tres términos de la segunda derivada. La segunda derivada por un número, después aparece X por la segunda derivada y después aparece X cuadrado por la segunda derivada. Acá también aparecen los dos términos de Y', X por Y', y acá tengo Y'. Ahí también está, ¿no? Entonces lo primero que hago es serie de potencia. Pongo la serie y me voy a la ecuación. Acá está de frente, ya lo expandí. X cuadrado más 2X más 1 por la sumatoria general. Todavía no hago lo particular. ¿Ya? Entonces hasta ahí. O si quieren también ustedes desarrollan, esto sería X cuadrado por Y segunda, en vez de poner esto, X cuadrado por Y segunda, y ya saben qué deben reemplazar. Después aparece 2X por Y segunda, ya saben qué reemplazar. Y segunda también. Lo mismo acá, ¿no? Yo no lo he hecho así, yo voy haciendo el desarrollo, voy efectuando este X cuadrado por todo esto, ya queda X a la M, ¿ya? Ojo, acá está X a la M, acá 2X por X a la M menos 2, va a ser 2 veces todo esto, acá todavía no le he puesto, 2 veces, acá está 2 veces M, se sube X a la M menos 1, después una vez la sumatoria. Estos tres términos es de la segunda derivada. Ahora, menos 2X por Y'. Acá está, acá, menos 2X por Y'.
Esto pasa adentro, queda menos acá, y 2x adentro, esto queda x a la m. Menos es esto acá, el cuarto término. Luego tengo este término que está acá, es y' por una constante, y por último tengo esto. Entonces ahora comienzo a observar, ¿ya? Entonces, ya esto tiene x a la m, ¿ya? Ojo, x a la m. Justo yo busco x a la m, pero empieza en 2. No importa. En vez de 2, pongo m igual a 0. Y no se altera, porque acá hay un coeficiente nulo, m, y acá hay un coeficiente nulo cuando m vale 1. Entonces ya cambio y pongo lo mismo. Fíjense, lo mismo pongo, solamente cambio su índice de 0. Acá fíjense que tengo x a la m menos 1. Entonces voy a trasladar una unidad. Resto 1 y resto 1. Entonces acá va a ser 2m más 1. Está 2m más 1. M más 1 menos 1 es m. C sub m más 1 y acá x a la m. Pero empieza en 1 porque resta 1. Pero no importa, lo inicializo en 0. ¿Por qué? Porque acá hay un término nulo. Ya tengo entonces en 0 x a la m. Ahora, el tercer sumando más, esto tiene x a la m menos 2. Es y segunda por un 1. Entonces yo le dije, cuando es y segunda solita, traslado 2. Y empieza en 0 hasta infinito. Acá es m más 2, m más 1, c sub m más 2. Acá está c sub m más 2. ¿Dónde estamos? Acá c sub m más 2 por x a la m. Ya está. Ahora esto de acá, fíjense, ya tiene x a la m. Empieza en 1. Cambio, inicializo en 0. Acá está este término. ¿Ya? Ahora los dos últimos. Acá tengo x a la m menos 1. Traslado 1. Este empieza en 1. Inicializo en 0. Y este es 2 veces m más 1 por c sub m más 1 por x a la m. Y esto ya empieza en 0, queda ahí, ¿no? Entonces ya logré todo eso con mucho cuidado y ahora pongo la sumatoria, ¿no? Si se puede agrupar en uno solo, en este caso no va a ser posible. Yo he puesto acá, por ejemplo, empieza en 0 con una rayita abajo, c sub x a la m, acá está esto, menos 2m c sub x a la m, y acá está esto. Entonces acá pongo m por m más 1 por c sub x a la m, ya está, menos 2m por c sub m, menos 2m por c sub m, y más 2 c sub m, ya está. Ahora, otra sumatoria, las que tienen dos rayitas, tiene c sub m más 1, x a la m, c sub m más 1, x a la m, y tiene coeficiente 2m más 1 por m, menos 2m más 1, ¿no? Por ahí está 2m más 1, que se puede factorizar. Y quedó este solito quedó. Ya está. Ahora puedo reducir términos. Acá tengo m cuadrado menos m menos 2. Entonces todo esto me está quedando m cuadrado menos 3m más 2. Factorizable sería esto por c sub m, x a la m. Acá factorizo m más 1, m más 1 por 2. Entonces 2 veces m más 1 y queda m menos 1 por c sub m más 1 por x a la m. Y acá ya está todo esto. Ahora, todos tienen x a la m, yo lo puedo compactar, ojo, lo puedo compactar x a la m y una sola sumatoria. ¿Ya? Una sola sumatoria puede ser. Vamos a dar algunos valores. Para m igual a 0, esto es menos 2 por menos 1, ¿no? Menos 2 por menos 1, acá está menos 2 por menos 1 por c sub 0. Para m igual a 0, 2 por 1 por menos 1 por c sub 1. Y cuando m vale 0, 2 por 1 por c sub 2. Ya tengo acá. Y entonces dejo c, todos tienen 2, divido. Y acá me queda c sub 2 acá. Y pasa esto, c sub 1 al otro lado como más. Acá más c sub 0 como menos. Ya tengo c sub 2, c sub 1 menos c sub 0. Está quedando entonces, la ecuación es de segundo orden y debe quedar en función de dos términos. A veces sucede que los pares se asocian con c sub 0 y los impares con c sub 1. Doy para m igual a 1, en esta sumatoria, esto es x a la 1, x a la 1, x a la 1. Esto es menos 1 por 0 por c sub 1. Ya está ahí. Con m igual a 1,
2 por 2 por 0, también se anula C sub 0, y para 1, 3 por 2 por C sub 3 igual a 0. Entonces, fíjense, se va esto, y C sub 3 vale 0. ¿Ya? C sub 3 vale 0. Ahora, para 2, esto es 0 por 1 por C sub 2, se anula. Para 2, este es 2 por 3 por 1. 2 por 3 por 1 por C sub 3. Y para 2, 4 por 3 por C sub 4. Acá hay un coeficiente nulo, C sub 0, es 0 por C sub 2, se anula. El C sub 3 salió 0, se anula. Y C sub 4 vale 0. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula de recurrencia que se puede sacar acá, el C sub m más 2 está en función de dos anteriores, C sub m más 1 y C sub m. Quiere decir que el C sub 3 está en función de C sub 0, perdón, de C sub 1 y C sub 2. Y el C sub 5 va a estar en función C sub 5 en función de C sub 4 y de C sub 3, pero como valen 0, 0, todos valen 0. Quiere decir que hacia abajo todos valen 0, ¿no? Ya todos valen 0. Y entonces ya reemplazo y ya voy acomodando el problema y me queda entonces, ya esto sería C sub 0 menos C sub 0 por x cuadrado, ahí está. Después C sub 1 por x y C sub 1 por x cuadrado. Entonces, esa ecuación tiene dos constantes y dos funciones linealmente independientes, ¿no? Eso sería entonces la solución. Y ahí hay más problemas que he preparado, ¿ya? Ustedes convenientemente pueden revisar. Todo es lo mismo. Acá, fíjense, también tiene y segunda con los tres términos indicados, con x cuadrado, con x por y segunda y segunda. Acá tiene x por y prima. Hacen todo hasta tener la fórmula de recurrencia, ¿no? Y ahí comienzan a darle valores, ¿no? Entonces, cuando m vale 0, C sub 2 en función de C sub 1 y de C sub 0. Previamente puedo dar algunos valores inmediatos, aunque acá salió, para m igual a 0, sale C sub 2 en función de C sub 0. Para m igual a 1 sale el C sub 3. Y entonces ahí sale, como esto es 0, y acá queda en función de C sub 2, y C sub 2 vale C sub 0, y queda igual a C sub 0. Entonces ya tengo que C sub 2 y C sub 3 quedan en función de C sub 0, por lo tanto C sub 4, esto es en función de C sub 3 y C sub 2, va a quedar en función de C sub 0. Y resulta que todos los coeficientes son iguales, ¿no? Entonces ahí saco menos el C sub 1 que salió independiente, ¿no? Ya está, porque la fórmula de acá era para m igual a 0 y me queda el C sub 2. Pero el C sub 1, ¿dónde lo logro? Antes, ¿no? Antes en el desarrollo que está acá. Es el desarrollo, y acá le doy m igual a 0. Porque, a ver, sí, a ver, no, acá en el anterior tiene que ser, ¿no? Porque acá para m igual a 0, C sub 0, C sub 1 y C sub 2. Yo busco antes todavía, en el desarrollo anterior. A ver, quiero el C sub 1. Bueno, el C sub 1 queda independiente, pero no sale, no se puede encontrar. Entonces, por eso que queda libre acá el C sub 1. Queda libre el C sub 1. O sea, son C sub 0 con todo lo demás. Y esto es conocido, ¿no? Le puedo sumar X y le resto X. Entonces le voy a restar, le sumo X, que hago esta serie, y cuando le reste X por C sub 0, me va a quedar menos X por C sub 0 que la agrupo, ¿no? La agrupo. Entonces ya, esto es 1 más X, todo esto es la serie geométrica, y acá menos X. Entonces multiplico esto por esto y ya está. Después C sub 0 por menos X, con este C sub 1 por X lo asocio, y esta es función de otra constante. Entonces ya tengo las dos funciones que solucionan. 1 sobre 1 menos X y X, ¿no? Y eso se podría ver al ojo, ¿no? Acá tengo esto, X por Y' menos Y. Entonces, si divido todo entre 2, cuando aparece A sub 0 por Y segunda más X por Y' menos Y igual a 0, una solución que vimos nosotros era X justamente. Bueno, nos quedamos acá
Mañana revisaremos rápidamente 2 problemitas de los que siguen por ahí. Hay buenos ejercicios preparados y seguimos con Frobenius, ¿no? Nos quedamos acá entonces. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.